Lo primero que escuché fue mi propio secreto, dicho con una voz que no era la mía. Entré a la capilla por puro impulso buscando silencio, y encontré un aire espeso, perfumado de incienso viejo y cera cansada. La lluvia golpeaba los vitrales como dedos impacientes. Me arrodillé sin fe, más por costumbre que por esperanza, y aún así sentí que alguien me estaba esperando. El confesionario estaba abierto. La rejilla apenas iluminada parecía un párpado. Me senté. Tragué saliva. Padre, he pecado, susurré, aunque no había sacerdote. Entonces desde el otro lado una respiración contestó, y repitió mi pecado palabra por palabra, con una calma obscena, como quien saborea un vino caro. Me levanté de golpe. La madera crujió como si se riera. Afuera el coro ensayaba, una melodía suave que se colaba por las rendijas y me hacía pensar en piel erizada. Fue ahí cuando la vi. Lucía, la voz principal, estaba sola junto al altar lateral. No debería estar sola. Nadie lo está aquí cuando cae la noche. Ella giró la cabeza apenas, como si supiera mi nombre sin que yo se lo diera, y me miró con una ternura peligrosa. Si has venido a pedir perdón, dijo casi sin mover los labios, no lo hagas en voz alta. Las paredes aprenden. Si algo en ti quiere huir, la capilla lo huele, y te cierra el paso. Lucía caminó hacia mí con la serenidad de quien conoce los pecados de memoria. Sus pasos no resonaban, era como si el suelo la tragara. La luz de una vela le dibujaba sombras en el cuello, donde una cadena con una cruz descansaba demasiado cerca de la piel. ¿Por qué estás aquí a esta hora?, pregunté intentando sonar firme. Ella sonrió apenas. Porque el coro canta mejor cuando nadie nos escucha. Y porque tú, no viniste por fe. No supe responder. Lo cierto era que me había perseguido un sueño, una capilla, una boca sin rostro repitiendo mis mentiras, y una palabra clavada en mi lengua como aguja, amén. Lucía se acercó tan cerca que el incienso se mezcló con su perfume, y el mundo pareció volverse más pequeño. ¿Crees en algo?, susurró. Creo en el daño que hice, dije. Eso es creer, contestó, y su mano rozó mi muñeca. Fue un roce mínimo, pero me dejó un escalofrío honesto, humano, demasiado humano para ese lugar. Detrás de nosotros, la Virgen en su nicho miraba hacia abajo con ojos pintados, inmóviles, y aún así sentí un juicio. Lucía levantó la barbilla, como desafiándolo. Si buscas expiar, empieza por decir la verdad. La verdad era que quería besarla. No por amor, sino por hambre de olvidar. Y ella lo supo antes de que yo lo aceptara. Cerró la distancia con una lentitud deliberada, como una oración al revés. Cuando sus labios tocaron los míos, no fue fuego, fue frío. Un frío limpio, quirúrgico que me atravesó la boca y se me instaló en el pecho. Me separé con un jadeo. Ella no parecía sorprendida, solo satisfecha. Ya estás marcado, dijo y señaló mi labio inferior. En el reflejo del cáliz vi una cruz diminuta, roja como recién grabada. Y, desde el confesionario, la misma respiración de antes soltó una risa breve, reverente. El rosario empezó a moverse solo, y supe que no contaba oraciones, contaba víctimas. Quise salir, lo juro. Mis piernas respondieron, pero el aire se volvió pesado, casi líquido, como si caminar fuera a atravesar agua bendita al revés. Lucía me tomó del brazo y me sostuvo con una fuerza que no le correspondía. No corras, ordenó. Si corres, te siguen. El rosario colgaba del altar quieto un segundo, y luego sus cuentas comenzaron a deslizarse con un clic suave, metódico. Una por una. Sin mano. Sin viento. El sonido era íntimo como uñas sobre piel. Yo miraba hipnotizado hasta que entendí el ritmo, no era aleatorio. Era exacto. Era mío. 1, por el amigo al que vendí con una frase. 2, por la mujer a la que prometí quedarme y no me quedé.
3, por mi hermano, a quien dejé solo cuando más me necesitaba. Traté de apartar la mirada, pero cada clic me tiraba de la memoria como de un hilo. Lucía susurraba al lado, casi cariñosa, la capilla no olvida. Y lo que no olvida, lo repite. El rosario se detuvo en un número que me hizo sentir náuseas. No por grande sino por específico. Ese número tenía un rostro, el de mi madre, con su última mirada de decepción envuelta en ternura. No la traicioné con actos, la traicioné con silencios. Las velas titilaron y por un instante vi sombras moverse en los bancos, formas sin contorno, inclinadas como si rezaran. Pero su reverencia era burlona, como un teatro. Lucía se acercó a mi oído. «Hay una salida», dijo. «Pero cuesta». «¿Qué cuesta?» Su mano subió lenta por mi pecho, no con vulgaridad, sino con una precisión que me desarmaba. «La verdad completa. No la decorada». Del confesionario llegó un susurro, «Dila». Y la rejilla pareció sonreír. Tragué saliva, sintiendo la cruz arder en mi labio. Yo quise ser bueno. Pero me gustó demasiado ser deseado. Lucía exhaló como si eso fuera una llave. Entonces estás listo para ver quién te desea aquí. La capilla cantó, y no vi a nadie abrir la boca. El sonido nació de las paredes, del techo, de los vitrales, como si la piedra tuviera pulmones. Era un canto hermoso e impecable, que se me metía en la sangre con dulzura y me ponía la piel en alerta. Me giré hacia el coro, estaba vacío. Bancos vacíos. Atriles vacíos. Solo el eco, demasiado cercano para ser eco. Lucía avanzó hacia el pasillo central. Sus pasos seguían sin ruido, y a cada paso las velas se inclinaban, obedientes. No los mires directo, advirtió. Ellos se alimentan de la mirada. ¿Quién es? Ella señaló los bancos. Allí donde antes solo vi sombras, ahora distinguí figuras más nítidas, siluetas sentadas, cabezas inclinadas, manos unidas, pero sin rasgos. Rostros lisos. Bocas ausentes. Y aún así cantaban. El canto cambió. Se volvió íntimo, casi una nana. Y entonces escuché el nombre de mi madre pronunciado con perfecta dicción, como si lo cantara un coro de niños que nunca conoció el pecado. Sentí una punzada en el estómago. La nostalgia es una forma de cuchillo. ¿Por qué dicen su nombre?, logré preguntar. Lucía me miró y su expresión era una mezcla de lástima y deseo, como si ambos sentimientos pudieran convivir. Porque tu culpa la invoca. Y porque aquí, la santidad es una máscara. La cruz de su cuello brilló. Me pregunté si era protección o provocación. Ella me tomó la mano, entrelazó los dedos con una intimidad que me desordenó la respiración. No era un gesto inocente, era un pacto. Escúchame, dijo. La capilla te dará un papel. Si lo aceptas te salva. Si no, te reemplaza. ¿El papel de qué? Lucía levantó mi mano hacia su boca y besó mis nudillos, despacio, como si rezara con los labios. De padre, susurró, y el coro sin bocas respondió con un amén que sonó como un portazo. Abrí el misal, y adentro estaba yo, dormido, fotografiado en esta misma banca. El corazón me golpeó la garganta con violencia. La foto tenía fecha de anoche escrita a mano, y yo no recordaba haber estado aquí. En la imagen mi rostro descansaba como el de alguien inocente, pero había algo oscuro detrás, una sombra de pie, justo fuera del encuadre, con un contorno que parecía una sotana. ¿Quién tomó esto?, pregunté, y mi voz salió rota. Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron con humedad. Yo, dijo al fin, y no fui yo. Me explicó en frases cortas, como quien teme que hablar despierte algo. Hay noches en que la capilla se queda con lo que le pertenece. Con recuerdos. Con cuerpos. Con promesas.
Te vi entrar, pero también te vi no entrar. Como si fueras dos. El canto seguía, suave e insistente. Las figuras sin boca se balanceaban, meciéndose con una reverencia que parecía una amenaza. Sentí que el suelo vibraba, leve como un pecho respirando bajo nuestras plantas. Lucía acercó la foto a la llama de una vela. La imagen se oscureció por los bordes, pero antes de quemarse del todo, la sombra de fondo se movió. Lo vi. No fue imaginación. Se inclinó hacia mí como si oliera mi nombre. ¿Qué quiere de mí?, dije. Lucía se acercó y esta vez su proximidad fue casi dolorosa. Su voz bajó. Quiere que seas lo que no fuiste. Quiere que confieses lo que escondes incluso de ti. Sus dedos tocaron mi boca, justo donde la cruz roja seguía marcada. Ese contacto fue sensual, sí, pero también clínico, como si evaluara una herida. Te marcó, murmuró para reclamarte. Traté de besar sus dedos, buscando calor humano. Ella no se apartó. Sus ojos se cerraron un instante como si rezara o pecara. Si me besas, advirtió, no habrá vuelta atrás. El confesionario soltó un suspiro satisfecho. Y la rejilla, en la penumbra, pareció inclinarse como un santo que aprueba. La cera cayó y escribió mi nombre, y luego escribió una palabra que me heló, Padre. No era un goteo casual. Era caligrafía lenta, deliberada, como si una mano invisible trazara letras en el mármol del pasillo central. Mi nombre apareció completo. Perfecto. Y después, debajo esa palabra. Padre. Como título. Como condena. Lucía se arrodilló junto a la inscripción, pero no para rezar, para leerla como un contrato. Es su manera, dijo. Te nombra para que no puedas negarte. Yo no soy sacerdote. Esa es la parte que más le gusta, respondió ella, y su sonrisa tembló. La ironía es un sacramento aquí. El aire se volvió más frío. Las sombras en los bancos se levantaron, una por una, sin ruido. No caminaban, se deslizaban. Formaron un pasillo de reverencia, como si esperaran una procesión. Yo estaba en el centro. Me sentí desnudo sin estarlo. Lucía me tomó por la cintura con una firmeza íntima, casi posesiva. Si te quedas solo te rompen, dijo. Si te quedas conmigo, tal vez solo te doblen. La atracción entre nosotros era real, pero ahora tenía bordes de peligro como un filo envuelto en terciopelo. Su boca rozó mi oído, dime una verdad que te avergüence. Yo, respiré, me enamoro de quien me absuelve. Y desprecio a quien me conoce. Sus dedos apretaron y sentí su calor por fin, un calor humano contra la catedral de frío. Bien, dijo. Ahora escucha la otra voz. Del confesionario salió mi propio timbre. Padre, ¿me perdonas? Me giré. La rejilla estaba oscura, pero algo ahí dentro brillaba como un ojo. Lucía me soltó apenas, como si supiera que venía lo inevitable. Te están dando tu primer penitente, susurró. Y el coro sin bocas al unísono, cantó mi nombre como si fuera un himno. El olor no fue incienso, fue sangre escondida bajo perfume sagrado. Lo percibí cuando pasé junto al altar mayor. Una nota metálica se coló entre la cera y el trapo de lino. Miré el paño blanco, había una mancha pequeña, fresca, donde el tejido aún parecía húmedo. Lucía lo vio también y apretó los labios. Esto es nuevo, dijo. ¿De quién? No preguntes como hombre, contestó, pregunta como padre. Esa palabra volvió a caerme encima como una sotana ajena. Quise protestar, pero el confesionario habló otra vez con mi voz, aquí todos mienten. La diferencia es quién paga. Lucía me condujo hacia la sacristía. La puerta estaba entreabierta como si nos invitara. Adentro colgaban vestiduras negras y blancas, perfectamente alineadas.
Una de ellas se movía, apenas como si respirara. Sentí el impulso irracional de tocarla, y lo hice. La tela estaba fría y húmeda, como piel que ya no tiene sangre. Retiré la mano. En mis dedos quedó un rastro rojizo. Lucía tomó mi muñeca, la olió y sus ojos se llenaron de rabia contenida. «Te están preparando», dijo. «Te visten con lo que queda de otros». «¿Otros padres?». Lucía no respondió. En lugar de eso me atrajo hacia ella con un gesto súbito. Sus labios se acercaron a los míos, pero se detuvo a 1 milímetro. La tensión entre nosotros era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. «Si me besas ahora», susurró, «lo haces delante de él». Señaló el crucifijo pequeño en la pared. La figura de Cristo parecía más oscura de lo normal. Como si la madera absorbiera luz. Yo quería sentir algo vivo. Quería olvidar la sangre, el canto, la cera escribiendo títulos. La besé. Esta vez hubo calor, por un segundo. Luego el frío volvió con violencia, y escuché un susurro detrás de nosotros, «así se sella». Lucía se separó con los ojos abiertos, aterrada. «Ya está», murmuró. «Ahora la capilla sabe a quién amas cuando tienes miedo». La puerta se cerró sola, y la capilla quedó respirando con nosotros adentro. El golpe resonó como sentencia. Probé la manija, no cedió. Lucía corrió hacia los vitrales, empujó, gritó, y el vidrio no vibró ni 1 milímetro. Era como si el edificio hubiera decidido volverse una sola pieza, sin salidas, sin grietas, sin compasión. Entonces lo escuché, un latido. Profundo, lento, constante. Venía del sagrario. Un ritmo animal, oculto en el lugar más sagrado. Cada golpe parecía coordinarse con el canto del coro sin bocas, que ahora sonaba más cerca, como si cantaran detrás de mi nuca. Lucía volvió hacia mí con el rostro pálido. «No mires el sagrario», dijo. «¿Por qué?». «Porque si lo miras, te mira». La tentación fue inmediata. Me acerqué paso a paso. Sentía la cruz en mi labio arder como un sello. El latido se aceleró apenas cuando estuve frente a la puerta dorada. No había viento, y aún así la llama de las velas se inclinó hacia mí, como si me ofrecieran camino. Lucía me tomó del brazo, casi suplicando. «Si abres eso, no podrás cerrar lo que salga». «¿Qué sale?». «Lo que la gente dejó aquí cuando creyó que era perdón». El confesionario susurró, «Abre». Y con mi propia voz, «Padre». La palabra ya no sonaba absurda. Sonaba inevitable. Puse la mano en la puerta del sagrario. El metal estaba tibio, vivo como piel bajo tela. Sentí algo al otro lado presionando, queriendo. En ese instante Lucía se pegó a mí por la espalda, como si su cuerpo fuera un exorcismo humano. «Escúchame», dijo y su voz se quebró. «Tú no quieres salvarte. Tú quieres que te elijan. Y eso es lo que vive ahí». El latido se volvió un golpeteo urgente. Y la puerta, sin que yo la empujara, empezó a abrirse. Recé, y el crucifijo giró el rostro como si no quisiera verme caer. La puerta del sagrario se abrió un palmo. No salió luz. Salió sombra. Una sombra espesa, con olor a humedad antigua y promesas podridas. El latido se detuvo de golpe, como si el corazón hubiera contenido el aliento. Lucía se colocó delante de mí temblando y levantó su cruz como escudo. En el nombre empezó, pero la frase se le quedó atascada en la garganta. Porque una voz, exactamente igual a la mía, completó la oración con una suavidad blasfema, del Padre. Las figuras sin bocas llenaron el pasillo. Ya no fingían reverencia. Se inclinaban hacia nosotros como flores carnívoras. El confesionario se abrió de par en par, y vi adentro algo imposible, una silueta con mi contorno, sentada como un sacerdote, quieta y paciente. «¿Eres tú?», murmuró Lucía.
No, dije, pero mi negación sonó débil. La silueta se levantó. La oscuridad pareció colgarle como sotana. Y cuando caminó, el suelo crujió por fin, como si el edificio celebrara. Se detuvo a 1 metro de mí. No tenía rostro, pero supe que sonreía. Has confesado lo suficiente, dijo con mi voz. Ahora falta lo único que no entregaste, tu lugar. Lucía me besó de golpe, desesperada, como si su boca pudiera anclarme a lo humano. Sentí lágrimas en sus labios. Elige, susurró contra mi piel. Elígeme a mí. No a él. Miré el crucifijo buscando una señal. La figura de Cristo giró el rostro hacia la pared. Y detrás de mí mi propia voz murmuró, muy cerca, amén. Sentí que algo me abrazaba desde adentro, como si mi cuerpo recordara a quien pertenecía desde siempre. No volví a ver la lluvia como antes. Salí de la capilla cuando el amanecer ya tenía color, pero la ciudad seguía oliendo a incienso, como si la calle también hubiese sido consagrada. Lucía caminaba a mi lado sin decir nada. Su mano no buscó la mía, no por frialdad, sino por miedo a confirmar que aún éramos humanos. Me miré en el reflejo de un escaparate. En mis labios la cruz roja seguía ahí, nítida, reciente como una firma. Y cuando parpadeé por un segundo vi detrás de mi hombro el contorno de una sotana que no estaba. Se acabó, susurré, más para convencerme que para informarle. Lucía se detuvo frente a mí. Sus ojos tenían esa mezcla imposible, deseo y duelo, como si me quisiera y me estuviera velando al mismo tiempo. No se acaba, dijo. Solo cambia de horario. Ahora te seguirá donde haya paredes y secretos. Quise rezar. En lugar de eso me salió un amén suave, automático, como un reflejo aprendido. Entonces lo escuché, un clic lejano, exacto, metódico. Como cuentas de rosario contándome de nuevo. Y en el bolsillo de mi abrigo encontré algo que no había traído, una llave fría, dorada, con una cruz grabada. En el metal, una palabra, Padre.